Buenas, el día de hoy yo les voy a hablar sobre mi ensayo, que es sobre el impacto del prompt engineering en la sociedad globalizada, básicamente para ver los avances y los desafíos en la interacción humano-máquina. Entonces, para empezar aquí con la introducción, la revolución digital ha transformado radicalmente nuestras interacciones y la forma en la que vivimos. Este capítulo examina cómo el avance de las TIC y los modelos de lenguaje profundo están llevando una nueva era en la comunicación humano-máquina, poniendo de manifiesto la importancia del prompt engineering en esta dinámica. Ese va a ser como el foco. Entonces, primero, los conceptos básicos. Tenemos la revolución digital, que ha reconfigurado el panorama de la comunicación, creando nuevas formas de interacción y acceso a la información. Esta transformación es un pilar esencial en la evolución hacia sistemas cada vez más complejos y sofisticados del procesamiento del lenguaje natural. Básicamente, cómo vamos digitalizando toda nuestra vida que ya está digitalizada. Luego, transformación de las TIC. Estas han revolucionado cómo nos comunicamos y operamos en nuestra vida diaria, desde la llegada de Internet hasta la popularización de dispositivos inteligentes. Esta transformación ha ampliado nuestras capacidades comunicativas y laborales. Y nosotros lo sabemos bien, las TIC es algo que se mantiene en constante cambio, entonces eso también era necesario dejarlo por aquí como un concepto básico. Seguidamente tenemos los modelos de lenguaje profundo o LLMs que son muy famosos hoy en día, porque han emergido como herramientas poderosas que permiten a las máquinas comprender y responder al lenguaje humano de manera más precisa. Esto se traduce en una interacción más natural y rica entre los usuarios y los sistemas de inteligencia artificial. Estos modelos de lenguaje profundo lo que hacen es tratar de entender el procesamiento del lenguaje natural, o sea, lo que nosotros decimos, convertirlo en instrucciones. Básicamente eso es lo que hace el LLM o los LLMs. Ahora sí, el prompt engineering. Este se define como el arte de diseñar instrucciones específicas que guían las respuestas de los LLMs. Esta técnica optimiza la interacción humano-máquina, facilitando el acceso a usuarios sin información técnica en programación. Y pues sí, el prompt engineering es ese puente en donde se une un humano con un LLM. Nosotros lo que le vamos a pasar es una instrucción y esa instrucción es lo que se conoce como un prompt. Pero hay diferentes técnicas para hacer esos prompts y hay toda un área de ingeniería que es el prompt engineering. Ahora sí, el objetivo de este ensayo es básicamente examinar el impacto de este puente del prompt engineering en la sociedad contemporánea, analizando sus avances y desafíos y destacando la importancia de una comprensión ética en su implementación. Esta parte es muy importante porque tiene que ser ético. Entonces, dentro de los avances de lo que es el prompt engineering, se está revolucionando en diversos sectores al permitir que personas sin formación técnica accedan a tecnologías avanzadas. Ese proceso no solo potencia la automatización, sino que también favorece áreas clave como la medicina y el desarrollo de software, transformando la manera en que interactuamos con la tecnología. Esa es la parte principal, esa interacción que se está haciendo con la tecnología, que es para mí más directa. Democratización del acceso tecnológico. El prompt engineering permite a individuos sin experiencia técnica utilizar herramientas de inteligencia artificial, democratizando el acceso a tecnologías sofisticadas. Este enfoque facilita que una amplia variedad de usuarios aproveche las capacidades de los modelos de lenguaje profundo sin necesidad de conocimientos avanzados en programación. Esto porque, como está enfocado en lo que es el lenguaje natural y eso lo transfiere a, a, a modelos de aprendizaje profundo y programación avanzada, entonces nosotros no tenemos que pasar por ese pipe. Nada más eso lo hace el prompt, que es puro lenguaje natural. Entonces esto hace que se democratice mucho mejor. Ahora muchas personas pueden usarlo sin tener esos conocimientos. Se usa mucho en la automatización de procesos, ¿verdad? El prompt engineering impulsa la automatización en diversas industrias al optimizar instrucciones para los modelos de lenguaje. En desarrollo de software permite la automatización de tareas repetitivas, mejorando la productividad y liberando a los desarrolladores para innovar en proyectos más complejos. Y eso es cierto, digamos, eso es algo que yo he vivido y estoy seguro de que muchos de ustedes también, de que uno puede optimizar o automatizar muchas tareas del código diario de un desarrollador
utilizando un prompt, utilizando una inteligencia artificial ahí. Entonces eso es algo que pasa, y no solo en esta área, sino que en muchas otras áreas también. Enfocándose más en esta área, el prompt engineering ayuda a generar código de alta calidad a veces. Mediante prompts bien diseñados, se puede mejorar la revisión de proyectos y la calidad del código, facilitando procesos que anteriormente requerían mucho tiempo y esfuerzo manual. Esto no siempre es cierto, la verdad, según lo que yo he visto, a veces inteligencias artificiales que generan código tipo Copilot están muy entrenados con código que no es bueno, con código que está sucio, que es malo, y entonces generan ese mismo código o tienden a generar código similar. Eso es algo de lo que mucha gente se queja, pero pues es normal, o sea, no es perfecto y esto va a ir mejorándose y mejorándose, entonces, tipo así. Es algo que, con lo que también hay que tener cuidado. Antes se hablaba de que el acceso abierto y el código abierto era algo muy bueno y algo que democratizaba mucho lo que era el código en muchas áreas. Pero ¿qué pasó? Que luego eso se vendió porque utilizaron todo ese código abierto para crear inteligencias artificiales como esta que ya generan código por ellas solas y está quitando trabajo. Entonces, recuerdo un profesor que me decía que el código abierto se disparó a sí mismo con la creación de inteligencias artificiales de este tipo. Entonces, no sé, hay opiniones divididas con respecto a ese tema, pero considero que era necesario mencionarlo. También hay aplicaciones en medicina, por supuesto. El uso de los modelos de lenguaje grandes en medicina ha sido transformador, permitiendo diagnósticos preliminares a partir de datos clínicos. Con patrones de prompts adecuados, los modelos pueden identificar grandes volúmenes de datos y ayudar a los médicos a tomar decisiones críticas en momentos de emergencia. O sea, un médico no sabe absolutamente nada o no puede saber nada de este, inteligencia artificial, deep learning, cosillas así, pero sí puede interactuar con ella. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tiene esto. Mejora en la toma de decisiones. Los prompts optimizados facilitan la conversión de datos complejos en respuestas comprensibles, mejorando significativamente la toma de decisiones. Ese avance es especialmente útil en situaciones donde el tiempo y precisión son claves, haciendo que la interacción con la tecnología sea más intuitiva y efectiva. Luego, desafíos éticos en el prompt engineering. Esa es una parte un poco interesante. A medida que la tecnología avanza, surgen preocupaciones éticas vinculadas al uso de modelos de lenguaje profundo, especialmente en relación a la privacidad de datos y los sesgos inherentes a estos sistemas. Es crucial entender cómo estas cuestiones impactan la interacción humano-máquina y la sociedad en su conjunto. Y es que sí, todos estos modelos de lenguaje grandes pasan por un proceso de aprendizaje en donde utilizan datos y tienen que saber cómo interpretar esos datos. Ahora, aquí hay una cuestión ética porque si hay una manera de interpretar los datos que en un lado del planeta está bien, pero en el otro lado del planeta está mal, entonces ahí hay un conflicto ético. Y también, como se entrena en base a datos, porque esos datos tienen que ser privados, quizás que deberían ser abiertos, ¿verdad? Pero ahí surgen otros desafíos, entonces vamos a ir viendo. Viendo esta parte de la privacidad de datos, esta manipulación de grandes volúmenes de datos plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. Preguntas críticas incluyen quién tiene acceso a estos datos y cómo se protegen del uso indebido, especialmente en contextos sensibles como la salud y la justicia. Y es que sí, los modelos grandes de lenguaje toman decisiones en base a datos que fueron parte de un entrenamiento. Y ahora, esos datos, en muchos casos de modelos grandes de lenguaje, los tienen como privados. Y es curioso, porque si nosotros vemos que una empresa que se llama OpenAI, o sea, Open, que es abierto, entonces, ¿por qué eso está privado? Eso como que plantea muchas preguntas de qué tan privados son esos datos y por qué tienen que ser así. Hay mucho conflicto por esa parte, ese es uno de los desafíos más importantes. Seguidamente tenemos el acceso y el uso responsable, que de ahí, bueno, es
poco lógico, ¿no? El acceso a las tecnologías emergentes debe ser equitativo y responsable. La falta de un enfoque ético puede llevar a la brecha digital, donde solo unos pocos se benefician de los avances del prompt engineering, perpetuando desigualdades existentes. Y es que esto es así, no es que puede llevar a una brecha digital, es que ya eso está así, ya hay una brecha digital. No todo el mundo usa estas herramientas de la misma forma o no tienen acceso a ellas de la misma forma. Entonces, eso es otro de los desafíos en esta área. Ahora pasamos a la parte de sesgos en datos de entrenamiento. Los modelos de lenguaje aprenden de grandes datasets que pueden contener estereotipos y prejuicios. Si no son abordados, estos sesgos se perpetúan en las respuestas generadas, afectando la toma de decisiones en ámbitos críticos como la justicia o la medicina. Y es que Daisy, bueno, como dice aquí, se entrena con grandes datasets y estos datasets pueden venir ya como infectados con, con sesgos o separaciones, ya hasta pueden ser raciales y de todo. Hubo un tiempo en donde Gemini, la inteligencia artificial de Google, bueno, el modelo grande de lenguaje de Google, mandaba imágenes de nazis, soldados nazis con la piel morena, piel negra. Entonces ahí se pudo confirmar que había un sesgo de como de tratar de incorporar también otras culturas en las imágenes que él generaba, pero eso no era, digamos, como, no era lo que llaman accurate en inglés, no sé cómo es en español, siempre se me da esa palabra, pero ahí se puede ver lo que es un sesgo, digamos, ahí se está aplicando un sesgo muy, muy interesante. Entonces eso pasa en todos los niveles del entrenamiento y, pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Eso es otro desafío muy importante. Ahora, impactos sociales de estos modelos. ¿Cómo nos impacta a nosotros como sociedad? Pues pueden modificar la percepción pública y la comunicación. Sin embargo, si no se utilizan de forma ética, pueden contribuir a la desinformación y a la erosión de la confianza pública en la tecnología, afectando la cohesión social. Y es que sí, si nosotros empezamos a ver respuestas que nada que ver, todo el mundo va a dejar de usar esto. Pero si está dando respuestas que nada que ver, pero la gente igual se lo cree, entonces también hay peligro por ese lado, ¿verdad? Entonces, eso lo vuelve muy, muy importante. Luego, la necesidad de un marco ético, tratar de regular esto. La implementación de los LLMs en contextos sensibles requiere de un marco ético robusto. Este debe garantizar que las tecnologías no perpetúen desigualdades y que se utilicen para el beneficio social, alineando los desarrollos técnicos con principios éticos claros. Y sí, esto para mí es necesario, pero también es difícil de conseguir porque lo que nosotros conocemos como algo ético en una parte del mundo no es lo mismo en otra parte del mundo. Entonces por ahí hay como que mucha tela que cortar, por decirlo así, mucho problemilla que se pueda encontrar, pero estamos viendo esto como una necesidad. Entonces hay que llegar a acuerdos, como toda la ingeniería que se ha encontrado en algún punto de la historia de la humanidad ha tenido ese tipo de problemas. Esta, yo creo que tiene todavía más problemas éticos que muchas de las anteriores, pero igual se tiene que buscar porque es una necesidad, ¿no? Ya para ir terminando, hay algo muy interesante de lo que yo quería hablar, que son patrones del prompt engineering. El prompt engineering se beneficia de patrones bien establecidos que optimizan la interacción con los modelos de lenguaje. Esos patrones son cruciales para mejorar la calidad de las respuestas y asegurar que se alineen con las expectativas y necesidades del usuario. Como los patrones de software, algo exactamente igual, pasa lo mismo con el prompt engineering. Soluciones ya predefinidas con un resultado en el que uno puede esperar algo lo mismo y que funcionan como para liberarse de todos esos problemas de crear un nuevo prompt, sino que ya existen plantillas que van en base a diferentes agrupaciones. Entonces, hay un estudio, el de White, en el 2023, en donde se destaca la importancia del diseño de estos patrones para incrementar la funcionalidad de los modelos de lenguaje. La investigación demuestra cómo un diseño cuidadoso de instrucciones optimiza la interacción humano-máquina, proporcionando mejores resultados en tareas específicas. Eso es, digamos, proporcionar mejores resultados con soluciones prediseñadas. Es muy, muy interesante ese estudio.
Hay una mejora de la coherencia y el uso de estos patrones como el Chain of Thoughts. Mejora la coherencia de las respuestas generadas por los LLMs, ya que hace que ellos entiendan mejor lo que uno les quiere transmitir. Este enfoque permite que los modelos sigan una narrativa lógica fundamental en la comunicación efectiva y en la resolución de problemas complejos. También estos patrones se clasifican dentro de diferentes agrupaciones, como uno lo ve en desarrollo, como están los de creación, están los de comportamiento y así. No recuerdo si era así, pero bueno, hay grupos, eso es lo importante. Este estudio de Schmidt de este año presenta un catálogo que clasifica los patrones de prompts proporcionando un enfoque sistemático para su implementación. Es muy, muy interesante ver esto. Y es esencial para ayudar a los diseñadores a comprender y seleccionar los patrones más adecuados para diversas aplicaciones en prompt engineering. Es importante, digamos, ver esto como lo que está haciendo el nuevo paradigma de la programación. Ahora, mucha gente pasa instrucciones a un modelo grande de lenguaje, le genera el código y ese código es el que se está utilizando, ese código es el que se está ejecutando. Entonces está haciendo el nuevo paradigma. Entonces es interesante conocer patrones de este paradigma. Hay una importancia en la precisión, debe ser crítica, especialmente en áreas como medicina y derecho. La implementación de patrones bien diseñados permite a los LLMs proporcionar diagnósticos adecuados o recomendaciones legales sin riesgos significativos de error. O sea, no podemos confiar 100% en eso y para poder darle un poco de confianza hay que ser muy preciso. Entonces, eso es como lo que se trata de decir aquí. Hay una responsabilidad en el diseño de prompts. Obviamente, nosotros somos responsables del prompt que hacemos. Tiene que incluir consideraciones éticas, como ya lo vimos, dado el potencial de los sesgos en los resultados generados. Los diseñadores deben ser conscientes de los impactos sociales y implementar prácticas que minimicen los riesgos de discriminar o perpetuar desigualdades. Ya como conclusiones de este impacto del prompt engineering, bueno, esto surge como una herramienta crucial para mejorar la interacción entre humanos y máquinas, abriendo un camino hacia aplicaciones más accesibles y efectivas en diversos sectores. Sin embargo, su implementación conlleva tanto oportunidades significativas como responsabilidades éticas que deben ser consideradas para un futuro sostenible y equitativo. Y pues sí, hay muchas oportunidades y responsabilidades. Esto para optimizar procesos y facilitar el acceso a la tecnología avanzada. Sin embargo, también impone responsabilidades éticas en el uso de datos y la creación de prompts que respeten la dignidad y diversidad de usuarios. Tema muy ético es esto. Inclusión y equidad en la tecnología, por esto mismo, porque eso tiene el potencial de democratizar el acceso a tecnologías avanzadas, permitiendo que individuos sin expertise o sin conocimiento técnico interactúen eficazmente con sistemas de inteligencia artificial. La clave está en garantizar que estas herramientas no perpetúen desigualdades existentes en la sociedad, pero eso es raro. La gente en la sociedad tiende como a separarse, entonces esto es un reto. Yo lo veo como un reto muy, muy grande. Hay un diálogo interdisciplinario y pues sí, el prompt engineering se utiliza en diferentes disciplinas para que se garantice que hay múltiples perspectivas y que se fomente el uso responsable de la tecnología en todas estas disciplinas, como lo puede ser medicina, ingeniería, arquitectura, todo esto. Alfabetización digital es esencial para que los usuarios puedan aprovechar plenamente las capacidades del prompt engineering. Esto involucra no solo el manejo técnico, sino también la comprensión crítica de sus implicaciones al acceso y al uso de las tecnologías emergentes. Hay que enseñar a cómo usar esto, hay que aprender a usar esto y hay que seguir enseñando y hay que seguir aprendiendo. Así lo veo yo. Luego, lo del compromiso ético. Esto del tema ético como que es muy recurrente, pero es porque es una necesidad muy grande. El futuro del prompt engineering debe basarse en un compromiso ético que priorice la justicia y la inclusión. Establecer principios claros no solo guiará el desarrollo tecnológico, sino que también asegurará que sus beneficios se distribuyen equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Y bueno, pues este fue mi ensayo. Básicamente este era como el tema que yo quería tocar. Hay mucha tela que cortar aquí, pero bueno, esto fue. Muchas gracias. Sí, lo bien.